Hasta ese día, mi cuerpo siempre había obedecido. La sala de juntas estaba helada por el aire acondicionado, el cristal de la mesa marcando un borde perfecto entre ellos y yo, y el zumbido del proyector llenando un silencio que nadie se atrevía a romper. Tenía la presentación abierta, mi nombre en grande en la primera diapositiva, 20 ojos esperando que empezara. Mi jefe, al fondo, con los brazos cruzados y la mirada fija en el reloj, daba por hecho que yo iba a sostenerlo todo, como siempre. Empecé hablando en automático. Buenos días, cifras del trimestre, gráfica de crecimiento. El mismo discurso que había ensayado la noche anterior mientras el resto del mundo dormía. Notaba las manos frías, pero la voz salía más o menos firme, hasta que, en una frase cualquiera, sentí un nudo seco en la garganta. Abrí la boca para seguir, y lo único que salió fue aire. Intenté repetir la frase, como si el problema fuera de pronunciación, pero esta vez ni sonido hubo, solo un vacío extraño, como si alguien hubiera bajado el volumen desde fuera. Tragué saliva, cogí la botella de agua, el plástico crujió demasiado fuerte en aquel silencio. El sabor se volvió metálico, como si estuviera masticando una moneda. El zumbido en los oídos subió de golpe y las caras al otro lado de la mesa empezaron a desenfocarse por los bordes. Alguien dijo mi nombre, primero en susurro, luego más alto. Otra persona se levantó, me acercó una silla, me preguntó si estaba bien. Yo quería decir, sí, dame un minuto, pero de mi boca solo salió un ruido ahogado, humillante, mitad tos y mitad llanto contenido. Fue la primera vez que sentí literalmente que mi voz me abandonaba. Vi a mi jefe fruncir el ceño, no con preocupación, sino con fastidio, como si le hubieran apagado una máquina en mitad del show. Hizo un gesto con la mano y bajaron el proyector. Alguien detrás murmuró, llamad a una ambulancia. Mientras me llevaban por el pasillo, bajo las luces demasiado blancas, yo seguía intentando tragar ese nudo invisible. En urgencias me pusieron una pulsera de plástico, me midieron la tensión, me hicieron un electro que salió sin hallazgos patológicos. Cuando por fin me entregaron el informe, leí en la parte superior, motivo de consulta, crisis de ansiedad. Ni infarto, ni alergia, ni excusa fácil para volver el lunes como si nada. Salí al pasillo con el papel doblado en la mano. Las piernas aún me temblaban. Mi jefe me esperaba apoyado en la pared, móvil en mano, gesto neutro. No preguntó qué me había dicho el médico ni cuánto tiempo tendría que parar. Se acercó lo justo para que nadie más oyera y dijo en voz baja, «No podemos permitir estas escenas en frente de clientes». Asentí en silencio y guardé el informe en el bolso. En ese momento entendí que para él era teatro y para mí una llamada definitiva interior. A la mañana siguiente el piso estaba tan silencioso que el tic-tac del reloj sonaba como una gotera en una cueva. No había voces, ni teléfonos, ni pasillos llenos de gente, solo el zumbido intermitente de la nevera y mis pasos descalzos sobre el suelo frío. Abrí las persianas por inercia, dejando entrar una luz pálida que no calentaba nada, y vi el bolso tirado en la silla, con el sobre blanco del hospital a medio salir, como si estuviera intentando escapar. Me dolía un poco la cabeza, sentía la boca seca, pero por fuera parecía un domingo normal. Por dentro, en cambio, seguía clavada en la sala de juntas, con 20 ojos sobre mí y aquella sensación pegajosa de vergüenza, como si hubiera hecho un espectáculo en vez de haberme desmayado. Aún así, encendí el móvil. En la pantalla, el ruido era otro. El chat del equipo marcaba 87 mensajes sin leer, GIFs, comentarios sobre la presentación, preguntas técnicas. En Instagram, desayunos perfectos, gente en el metro, frases motivacionales. El mundo seguía funcionando, pero yo estaba en pausa. Silencié las notificaciones y abrí el portátil. El correo del hospital estaba arriba del todo. Informe de urgencias, Hospital General. Hice clic y el PDF se abrió con ese fondo gris que ya conozco de tantas facturas. 4 páginas de lenguaje frío. Fui directa al apartado de cardiología, buscando lo peor. Exploración física sin hallazgos relevantes. ECG dentro de la normalidad.
se descarta patología orgánica aguda. Mi corazón, al menos, no era el problema. En el diagnóstico final aparecía la frase que no quería ver: cuadro compatible con crisis de ansiedad. Se recomienda reposo y seguimiento por medicina laboral. Valorar apoyo psicológico si persisten los síntomas. Releí crisis de ansiedad 3 veces, como si al repetirlo se volviera menos serio. Hasta entonces, en mi cabeza, lo de ayer era me dio algo raro, un susto, una caída de tensión. Verlo escrito, con fecha y hora, convertía el episodio en algo que ya no podía minimizar. No había sido un mal día, había sido un aviso formal. Al final del informe, en letra más pequeña, estaba el parte de baja. Se prescribe incapacidad temporal de 10 días, revisión por medicina laboral según normativa interna de la empresa. 10 días fuera del circuito y una cita obligatoria con un médico de la empresa en una fecha que aún no aparecía fijada. Cerré el PDF y volví a la bandeja de entrada. Justo debajo del correo del hospital había otro, de recursos humanos. Opciones de apoyo psicológico y baja médica prolongada. Arriba, la medicina decía, no te vas a morir hoy. Abajo, la empresa me hablaba en su idioma pulido de protocolos y ayudas. No lo abrí, leí el primer párrafo, suficiente para ver palabras como confidencialidad, servicio de apoyo emocional, posibilidad de extender la baja según criterio médico. Lo marqué con una estrella y lo cerré, como quien deja una caja cerrada en medio del salón y la esquiva al pasar. Hasta entonces llamaba a lo de ayer un susto, pero sentada en la cocina se acomodó en una frase. No era un susto, era un aviso, no solo de mi cuerpo, sino también de algo profundo pidiéndome en susurros que dejara de vivir como si romperme fuera parte del contrato para siempre. El correo de recursos humanos seguía ahí, con su estrellita amarilla cuando cerré el portátil, y dejé que el piso volviera a quedarse mudo. Ese silencio espeso no había nacido ayer, solo que hasta entonces yo lo llenaba con reuniones, llamadas y excusas. En ese hueco sin ruido ajeno, empecé a acordarme de otra versión de mí, una que tenía otros planes y otra voz. A los 17, mi ruido era el roce del bolígrafo contra el papel. Llevaba siempre una libreta con espiral en la mochila y la abría en cualquier sitio, en el bus, en las escaleras de casa, en el banco de un parque. Escribía rutas inventadas por Europa, listas de libros de psicología, diálogos que nunca decía en voz alta. Soñaba con estudiar psicología y trabajar acompañando a la gente a entenderse, no con informes de ventas ni con PowerPoints infinitos. Entonces, mi valor, al menos en mi cabeza, no dependía de cuántas cosas pudiera soportar, sino de cuánto podía sentir y pensar. En casa, sin embargo, los sueños tenían límites más claros. Mi madre llegaba de hacer turnos rotativos en el supermercado y cuando me veía escribir decía medio en broma, medio en serio: muy bonito, pero eso no paga las facturas. Ella había crecido oyendo que quien no se sacrifica no sale adelante, y para ella, ser fuerte era levantarse aunque doliera todo, no pedir ayuda, no quejarse. Si lloraba por algo que a sus ojos era pequeño, me cortaba en seco. Baja el tono, ¿sí? No es para tanto. A base de escucharlo, mi llanto se fue haciendo más silencioso. Mi voz también. Aprendí que hablar bajito era una forma de no molestar y, por tanto, de ser querida. Cuando llegué a la empresa, años después, mi jefe parecía la versión trajeada de ese mismo mandato. Empezó a trabajar en plena crisis económica y le encantaba recordarnos que aceptó trabajar gratis para entrar al primer trabajo de sus sueños. Su primer empleo por menos del salario mínimo. Que el mercado no espera a nadie. En cada reunión presumía de llevar 15 años sin cogerse una baja, como si enfermar fuera un lujo o una falta de carácter. Cuando alguien se iba a su hora decía, con media sonrisa: aquí brillan los que están cuando se les necesita, no los de mentalidad funcionaria. Yo, que había aprendido de niña que molestar poco era amar mucho, me tragué esas frases como órdenes. Poco a poco, dejé de ser la chica del cuaderno para convertirme en la que siempre respondía primero, aunque fuera medianoche.
Al principio todavía intenté sostener las dos cosas. De día, informes. De noche, cursos de psicología online y algunas páginas en una libreta negra. Pero la balanza se inclinó rápido. El reconocimiento no venía por la calidad de mi análisis, sino por mi disponibilidad. «Eres una máquina», me decían cuando respondía a un correo a las 23:47 o entregaba un Excel un domingo. Y yo lo tomaba como elogio, no como advertencia. El cuaderno negro se quedó en el cajón y el móvil ocupó su lugar en la mesilla, siempre boca arriba, siempre cargado. Mi madre me escribía por WhatsApp: «Hija, descansa, te vas a enfermar». Y yo le mandaba un audio en voz baja: «Estoy bien, es solo una racha». No era una racha, era un patrón. Pero admitirlo habría significado cuestionar también la idea de fuerza que ella me había enseñado. Con el tiempo, esas dos voces se mezclaron. La de mi jefe diciendo: «Si tú no lo haces, lo hará otro», y la de mi madre murmurando: «No seas floja», hicieron que cada que mi cuerpo pedía parar, yo pensara que exageraba. Llamé estrés normal a los resfriados encadenados, al insomnio, al dolor constante de espalda. Mi voz interior se fue haciendo tan bajita que solo se notaba cuando se revelaba. En la sala de juntas, aquel día, dejó de ser susurro y se convirtió en un silencio total. El móvil vibraba sobre la mesa como un insecto atrapado, pero el piso estaba completamente en silencio. Escuchaba los zumbidos cortos de los mensajes del trabajo preguntando: «¿Cómo sigues?», y por contraste mi respiración lenta contando hasta 4. Esa diferencia entre el ruido de fuera y el vacío de dentro fue lo que me hizo abrir el portátil. No lo abrí para ver el chat del equipo, sino para enfrentar por fin el correo de recursos humanos que llevaba un día entero marcado con una estrella. El asunto del mensaje parecía una advertencia: opciones de apoyo psicológico y baja médica prolongada. Abrí el correo y el tono corporativo apareció en la pantalla, frío pero muy claro en sus líneas. Leí despacio. La empresa tenía convenio con una plataforma de psicoterapia online hasta 8 sesiones al año. Podía solicitarlas de forma confidencial, sin pasar por mi jefe. Mencionaban también que si mi médica de cabecera lo consideraba necesario, podía extender la baja más allá de los 10 días iniciales, con el seguimiento de medicina laboral. Más abajo llegaba la parte que siempre había pasado de largo: el protocolo de riesgos psicosociales y situaciones de posible acoso. Indicaban un buzón específico, plazos para investigar, entrevistas confidenciales, y prometían tratar cualquier denuncia con la máxima seriedad. Al final, casi en una nota al margen, recordaban que debía entregar los partes de baja y confirmación cada vez que mi médica los emitiera, y avisar a la empresa con como mínimo 24 horas de antelación si la incapacidad se prolongaba. Por primera vez sentí que mi crisis no era solo algo raro mío, sino una situación que tenía cauces previstos. Mi reflejo automático fue cerrar el portátil y repetirme el viejo mantra: «Es solo una racha, aguanta un poquito más». Esa frase me había ayudado a entregar proyectos imposibles, pero también me había llevado directa a una camilla de urgencias. Esta vez no cerré nada. En cambio, cogí una libreta que usaba para listas y anoté en mayúsculas torcidas: «Baja por ansiedad». Debajo escribí «apoyo psicológico» y «protocolo interno», como si estuviera dibujando un mapa mínimo de salida. Necesitaba otra voz, así que llamé a Lucía, mi amiga psicóloga, la única que había conocido a la versión de mí que escribía cuadernos y no solo informes. Le conté, casi sin respirar, lo que había pasado en la sala de juntas, el diagnóstico de crisis de ansiedad y el correo de recursos humanos que ahora me miraba desde la pantalla. Me dejó hablar entera, y cuando terminó, solo dijo: «No es un show, es un límite de tu cuerpo». Luego añadió que además de atender a tu alma, había que entender bien tus derechos. Por su consejo, abrí por primera vez en años mi contrato de trabajo y el PDF del convenio colectivo. Entre líneas de letra diminuta, comprobamos que la empresa estaba obligada a respetar las bajas emitidas por la Seguridad Social y que, según el convenio,
A partir del día 16 de baja, un porcentaje de mi sueldo lo pagaría la Seguridad Social, no la empresa. Lucía me recordó también lo que decía el informe. Mi médica de cabecera tendría que emitir un parte de confirmación cada 14 días y medicina laboral valoraría la evolución. No era un agujero negro, era un procedimiento ya diseñado para que personas como yo tuvieran un margen real para parar. El siguiente miedo fue el de siempre, el dinero. Respiré hondo, abrí un Excel y puse en una columna los gastos fijos, alquiler, luz, agua, transporte, tarifa mínima de la tarjeta, y en otra lo prescindible. Con la nómina del último mes, calculé a grandes rasgos cuánto bajaría mi ingreso con la incapacidad prolongada y cuánto cubriría la Seguridad Social a partir del día 16. Las cifras no eran bonitas, pero tampoco eran el precipicio absoluto que mi mente dibujaba de madrugada. Con los papeles delante, la decisión dejó de ser un pensamiento vago y se convirtió en plan. Ya no se trataba de aprovechar la baja, sino de elegir conscientemente sanación en lugar de seguir funcionando en modo supervivencia. Desde el móvil pedí cita con mi médica de cabecera a través de la aplicación del centro de salud, procurando que fuera justo antes de que se cumplieran los 10 días iniciales. Y después escribí a Recursos Humanos diciendo que, siguiendo criterio médico, probablemente necesitaría una baja más larga y apoyo psicológico y que les avisaría con al menos 24 horas de antelación ante cualquier cambio. Quizá hoy te toque leer tus propios papeles. Montando mi plan de sanación estratégica. Los días siguientes no fueron espectaculares, fueron lentos, meticulosos. Una tarde me senté en la sala del salón con una carpeta vacía delante y tuve claro que si quería salir de esto, tenía que tratar mi sanación como trataría a un proyecto importante. Nada de improvisar, nada de ya veré. Abrí la carpeta transparente, saqué todos los papeles del hospital y del centro de salud y los fui ordenando. Informe de urgencias, electro, parte de baja, notas de mi médica. Ver mi nombre repetido con palabras como crisis de ansiedad y seguimiento dolía, pero también me daba estructura. En la tapa interior pegué con un clip los documentos básicos y detrás añadí el consentimiento informado que me entregó el psiquiatra cuando decidimos empezar. Medicación. Un antidepresivo a dosis baja y una pastilla de rescate solo para momentos muy puntuales. Tenerlo por escrito, con sus posibles efectos secundarios enumerados, me recordaba que no estaba loca, sino en tratamiento. Abrí también una carpeta gemela en Google Drive llamada Sanación 2024 y subí allí cada PDF. Por primera vez, mi historia dejaba de estar solo en mi cuerpo para existir en papel y en archivos, accesible y revisable. Después abrí un Excel sencillo. En una pestaña puse los gastos fijos: alquiler, comunidad, luz, agua, internet, abono transporte, cuota mínima de la tarjeta de crédito, supermercado. En otra, los variables: cenas fuera, ropa, plataformas, pequeños caprichos que se acumulaban sin que yo los mirara. Ver las columnas llenas de números negros, sin adornos, fue incómodo, pero 1000 veces más honesto que pensar, ya veré cómo pago. Luego pasé al calendario del móvil y lo vacié de reuniones. En su lugar bloqueé, con colores distintos, citas médicas, terapia, prácticas de respiración y ratos sin pantalla como si fueran reuniones conmigo. Llamé a Recursos Humanos desde el fijo para no mezclar otra vez el teléfono personal con el trabajo. Les comuniqué que mi médica ampliaría la baja, pedí que lo anotaran en el sistema y pregunté por la cita con medicina laboral. Me dijeron que cuando la Seguridad Social registrara el nuevo parte, tendrían unos días para programarla y me llegaría un SMS con la fecha. Después redacté un correo al equipo, informé de mi ausencia prolongada, indiqué quién asumía mis tareas y dejé claro que durante mi baja solo atendería comunicaciones laborales por email, no por WhatsApp. Era una frase corta, pero para mí significaba empezar a poner un muro entre mi vida y sus urgencias. Con la parte administrativa encarrilada, miré al tema que más miedo me daba: el dinero.
A través de la app pedí una cita telefónica con el banco para revisar deuda, y 2 días después estaba explicándole a un gestor, con voz baja pero firme, que mis ingresos iban a reducirse y que necesitaba bajar la cuota de la tarjeta. Él propuso alargar el plazo unos meses y subir ligeramente los intereses. No era el trato de mi vida, pero convertía un pago asfixiante en algo asumible. Apunté la nueva cuota y la nueva fecha final en el Excel. Era la primera vez que veía mi supervivencia financiera como algo planificable, no como una sucesión de parches. En paralelo, empecé a guardar cosas que antes borraba sin pensarlo. Fui subiendo a una carpeta llamada Trabajo capturas de pantalla de mensajes nocturnos de mi jefe, donde pedía informes para ayer a las 11 y pico, y audios en los que se reía de quien pedía días libres por estrés. No sabía aún si iba a denunciar nada, pero sentía que, si alguna vez dudaba de mí, esos archivos serían una versión objetiva de lo que había pasado. A sugerencia de mi terapeuta, compré un cuaderno de tapa dura y lo convertí en mi diario clínico. Cada día apuntaba la hora, los síntomas físicos, los pensamientos que se me disparaban y cualquier momento en el que mi voz se cortara o bajara de golpe. Allí escribí cosas como: hoy solo escuchar su nombre me dejó muda, o hoy pude decir que no sin que se me cerrara la garganta. En la tercera sesión, repasando ese cuaderno y algunas capturas en la pantalla, Lucía hizo una pausa distinta. Dijo despacio: lo que describes no es solo estrés, podría encajar en posible acoso laboral. La palabra acoso me atravesó, y mi primera reacción fue la de siempre: seguro que exagero. Ella no empujó, pero me sugirió hablar con una abogada laboralista solo para informarme. Busqué reseñas, elegí a una y pagué 80 euros por una videollamada. En 45 minutos me habló de protocolos internos, inspección de trabajo y salidas pactadas. Salí igual de cansada, pero con un mapa. Ahí entendí que guardar un correo, una nota o una fecha no es paranoia, es dejar de dudar y empezar a creerle al cuerpo. Hizo notar que cada vez que recreaba algo así, mi mano se iba sola al cuello, como si intentara sujetar la voz para que no saliera. No era solo educación, era un reflejo de supervivencia. Durante años había llamado ser profesional a apagarme para no incomodar. Mientras trabajábamos esa parte en el sillón, con la abogada, entré en otro tipo de escucha. A ella no le interesaba tanto cómo me hacía sentir mi jefe, sino qué había escrito, qué había pedido, en qué fechas. Una tarde, abrimos mi correo en su despacho. Ella con un blog delante, yo con el portátil. Filtró por su nombre y empezamos a leer desde casi 2 años atrás. Correos de viernes a las 19:58, con asuntos como «para el lunes a primera hora», mensajes de domingo con «sé que es fin de semana, pero», seguidos de listas de tareas que no aparecían en mi descripción de puesto. Entre medias, algunos mails correctos, con feedback razonable sobre errores reales. Fuimos poniendo orden. En una columna, lo que entraba dentro de lo exigible, correcciones concretas, avisos de plazos del cliente, pedir más datos. En otra, los comentarios que ya no eran sobre el trabajo, sino sobre mí. No sé si entiendes lo que está en juego. Esto lo haría un becario mejor, sin propuesta de mejora, solo descalificación. En una tercera, la sobrecarga, encargos que claramente excedían mi rol, reuniones fuera de horario, llamadas a las 10:30 de la noche. Yo recordaba todo eso como un peso difuso en el estómago. Verlo escrito, con asunto, hora y firma, le puso contornos al malestar. En un hilo concreto, de hacía unos meses, él enviaba a dirección un informe que habíamos preparado juntos. En la parte de agradecimientos solo aparecía su nombre. Minutos después, me reenviaba el correo con un «gracias por el esfuerzo, así aprendemos todos», que yo había tragado como un «algo es algo». Sentada con la abogada, pude verlo de otra forma. Apropiación de trabajo hacia arriba y una palmadita condescendiente hacia abajo. Ella subrayó ese hilo con un lápiz y dijo:
Aquí hay un patrón. Invisibilizar tu aporte hacia arriba mientras te aprieta para que produzcas más. Mientras más avanzábamos en la cronología, menos omnipotente se hacía su figura. Seguía siendo jefe, sí, con poder sobre evaluaciones y proyectos, pero en la pantalla aparecía también como lo que era, un trabajador sujeto a políticas internas, a la ley de prevención de riesgos, a un código de conducta que él mismo había firmado. La abogada me explicó, con calma, que si algún día decidía abrir un expediente formal de acoso, la empresa estaría obligada a activar un protocolo e investigar en un plazo máximo de 30 días desde mi denuncia. No me animó ni me frenó, solo dejó el dato sobre la mesa, como quien coloca una llave y aclara que la puerta no está soldada. Yo no estaba lista para girar esa llave, pero saber que el mecanismo existía cambió algo. Ya no era solo la historia de él contra mí en un pasillo sin salida. Había terceros, papeles, tiempos y posibles finales que no dependían solo de mi aguante. Cada correo guardado, cada apunte en mi diario sobre un comentario hiriente, empezó a sentirse menos como obsesión y más como una forma de sostener mi versión de los hechos. Paradójicamente, cuanto menos hablaba con él y con el equipo, más empezaba a escucharme a mí. Mi voz, que en la sala de juntas se había cortado de golpe, reaparecía ahora en forma de tinta azul en el cuaderno y de archivos bien nombrados en el ordenador. Donde antes solo había un cuerpo mandando señales de alarma, palpitaciones, nudos en la garganta, mareos, empezaban a aparecer frases claras. Esto no está bien. No es normal que te llamen a las 11 por algo que puede esperar al lunes. No tienes que enfermar para demostrar compromiso. Salía de las sesiones con Lucía con la garganta cansada, pero era un cansancio distinto al de la oficina. Venía de usar la voz, no de tragársela. Y salía de las reuniones con la abogada con una mezcla de miedo y alivio. Miedo por lo que implicaría mover ciertas fichas. Alivio por saber que no estaba condenada a repetir el mismo patrón hasta romperme del todo. Poco a poco mi alma dejó de gritar solo a través de síntomas físicos y empezó a hacerlo en frases completas, respaldadas por documentos, por fechas y por leyes que yo no había escrito, pero que también podían protegerme. Y una vez que empecé a oírme en serio, el silencio ya no volvió a ser el mismo. El precio de poner límites. Con la carpeta llena y mi voz ensayada en terapia, lo más difícil no fue hablar, sino volver a entrar allí. Medicina laboral me había dado un alta parcial, escrito en un parte frío donde decía, apta con restricciones, sin horas extra, revisión en 4 semanas. Sobre el papel era un trámite más, pero para mí era casi un experimento. Poner a prueba a esta versión nueva de mí en el mismo escenario viejo. Ese primer lunes caminé desde el metro hasta la oficina más despacio que nunca. Antes lo hacía casi corriendo, el portátil abierto en la mano, respondiendo correos mientras esquivaba gente. Ahora llevaba el portátil apagado en el bolso y en la otra mano una libreta pequeña donde había escrito en mayúsculas torcidas una lista de límites. El primero decía no contestar fuera de horario. El segundo, no justificarme por descansar. Y el tercero, pedir por escrito cualquier cambio importante. Al cruzar el torno, el olor a café recalentado y tóner quemado me golpeó igual que siempre. Pero esta vez no aceleré el paso. Saludé con calma, colgué el abrigo, encendí el ordenador y dejé el móvil boca abajo, en silencio, cuando antes lo dejaba boca arriba esperando vibrar. Noté algunas miradas rápidas por encima de las pantallas, sonrisas breves, un «qué bueno verte» medio susurrado, pero nadie nombró la ambulancia ni la palabra ansiedad. Mi jefe apareció poco después, cruzando la sala con su camisa impecable y ese gesto de quien controla el tiempo de todos. Se acercó, sonrió sin enseñar los dientes y dijo, «Ya estás mejor, ¿no?», en un tono que sonaba más a evaluación que a cariño.
Me explicó que, para ayudarme, durante unas semanas me pondría en proyectos internos, menos visibles, nada de clientes grandes hasta que cojas ritmo otra vez. Asentí, pero por dentro anoté mentalmente una línea más en mi lista. Cambios en mis funciones justo después de mi baja. La prueba real llegó al final de ese primer día cuando un correo suyo marcado como urgente entró a las 6:30 de la tarde. Antes habríala respondido en menos de un minuto con un ahora mismo, ya imaginándome cenando frente al portátil. Pero esta vez dejé las manos quietas sobre el teclado. Leí el encargo, respiré hondo y escribí despacio. Lo he visto. Con la jornada reducida autorizada por medicina laboral, hoy termino a las 17. Mañana puedo retomarlo y enviarte una versión sólida antes de las 11. Si es imprescindible para las 9, habría que priorizarlo sobre otras tareas. Tardé casi 10 minutos en encontrar ese tono firme pero educado que no sabía que existía en mí. Cuando pulsé enviar, sentí un calor súbito en el pecho como si me hubiera atrevido a hacer algo prohibido y al mismo tiempo profundamente correcto. Mi jefe tardó en contestar. Me lo imaginaba leyendo, tensando la mandíbula, decidiendo si convertía ese correo en guerra abierta o lo dejaba pasar. Al final respondió con un escueto, haz lo que puedas, sin gracias ni emoji, y aunque el texto parecía neutro, el enfado se le escapaba entre las líneas. Yo, por primera vez, celebré en silencio que había reconocido mi límite y lo había dejado por escrito. La semana siguiente repetía el ejercicio en muchas escenas pequeñas, peticiones de última hora, invitaciones a reuniones que se alargaban, comentarios a medias. Cada vez que alguien me pedía algo fuera de hora, dejaba que el silencio durara un segundo más y luego decía, en voz alta, aunque temblara, ese correo lo respondo mañana en horario laboral. El primer, no voy a quedarme hoy después de hora, me salió áspero, poco natural, pero guardé mis cosas igual y me levanté a la hora que marcaba mi alta parcial. Ver cómo el resto seguía frente a la pantalla me colocaba inevitablemente en el papel de la rara, de la que ya no es la de antes, pero algo dentro de mí respiraba por fin. Mi jefe anotaba cada uno de esos gestos sin necesidad de llevar una libreta. Se le marcaba en los hombros tensos, en las sonrisas frías en mitad de las reuniones, en frases como, claro, tú ahora tienes otro ritmo. Poco a poco, las tareas más visibles empezaron a desaparecer de mi bandeja y fueron sustituidas por trabajos mecánicos, informes internos que casi nadie miraba, presentaciones que luego él llevaba a otros despachos firmadas solo con su nombre. Era una forma silenciosa de castigar mis límites sin romper ninguna norma escrita. Con esa mezcla de castigo silencioso y miradas esquivas, entendí que necesitaba algo más que aguante. Pedí cita con recursos humanos, activé el protocolo de riesgos psicosociales y en una sala helada me detallaron 3 entrevistas, plazos de 15 a 30 días y confidencialidad obligatoria para el proceso. La conversación que cambió mi rumbo. El día de la reunión llegó sin ruido, pero mi cuerpo lo tenía marcado como si fuera un examen final. Crucé el pasillo despacio, con la misma carpeta azul que había llenado en silencio durante semanas, y esta vez no me detuve a mirar mi reflejo en el cristal. Sabía perfectamente quién entraba. La sala de reuniones era más pequeña que la habitual, sin proyector, solo una mesa rectangular, 3 sillas y una botella de agua a medio llenar en el centro. Mi jefe ya estaba allí, revisando algo en el móvil, la americana colgada en el respaldo y esa postura que había visto tantas veces en los pasillos. Piernas abiertas, espalda echada hacia atrás, gesto de dominio tranquilo. A su derecha, la responsable de recursos humanos tenía un cuaderno y bolígrafo preparados, el logo de la empresa en la portada como recordatorio de dónde estábamos. Yo me senté frente a él, erguida, apoyando la carpeta de documentos junto a la botella. Noté el viejo impulso de hacerme pequeña, pero respiré hondo y dejé que mis hombros ocuparan su sitio. Él rompió el hielo con un «Bueno, a ver cómo arreglamos este malentendido», forzando una sonrisa.
Yo no respondí al chiste. Abrí mi libreta y saqué una hoja que había escrito la noche anterior, a mano primero y luego pasada a limpio. No era un discurso improvisado, era una lista de hechos. Empecé leyendo en voz alta, despacio, para que cada palabra encontrara su lugar. Fechas, horas, frases textuales. 18 de marzo. Correo a las 23:47 pidiendo un informe para primera hora que no formaba parte de mis funciones. 4 de abril. Reunión convocada a las 21:15, fuera de mi horario, en la que se me dijo, parece que no entiendes lo que está en juego. 12 de junio. Comentario delante del equipo. Esto lo hace mejor un becario, sin especificar errores concretos. Fui encadenando escenas como cuentas de un mismo collar, sin subir el tono, sin adornos, solo datos que hasta entonces habían vivido pegados a mi estómago. Cuando terminé la parte cronológica, añadí lo que siempre callaba. Estos patrones de carga excesiva, comentarios descalificadores y presión fuera de horario culminaron el día X en una actitud de acoso, y ahí presenté la parte más dura, los sucesos del despacho cerrado. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, y mi jefe bajó la mirada por primera vez en toda la conversación. Crisis de ansiedad que requirió atención en urgencias, como consta en este informe. Puse la mano sobre el papel del hospital un segundo, sintiendo el peso del sello. He iniciado apoyo psicológico a través de los recursos que la empresa me ofreció en el correo de opciones de apoyo psicológico y baja médica prolongada que recibí de Recursos Humanos. Y, tras revisar la situación con profesionales, considero que lo que he vivido encaja en un posible acoso laboral. La palabra acoso quedó flotando en el aire, pesada, distinta a cuando la había escrito en mi cuaderno. Esta vez no era un pensamiento, era una acusación nombrada en voz alta, en la mesa de una sala que también era su territorio. Mi jefe se removió en la silla, cruzó los brazos y soltó una risa corta. «Creo que está sobredimensionando las cosas», dijo. «Aquí trabajamos con mucha presión. Tú siempre has sido muy sensible. Habrá habido comentarios desafortunados, pero malos entendidos, ya sabes, nada personal». Mientras hablaba, jugaba con el tapón de la botella de agua, dándole vueltas y vueltas, como si necesitara algo entre las manos para no mirar de frente los papeles. La responsable de Recursos Humanos dejó que terminara, y entonces intervino por primera vez. Su tono fue neutro, casi clínico, pero cada frase era un recordatorio. Independientemente de las percepciones, la empresa tiene unas políticas claras sobre prevención de riesgos psicosociales y trato respetuoso. Hemos revisado la documentación que ha aportado, correos, partes médicos, registro de horarios, y sea o no su intención, hay elementos que no se ajustan a esas políticas. Miró a mi jefe y añadió, «Y eso es responsabilidad de la compañía, no solo de ella». Entonces giró la carpeta hacia mí. «Tenemos dos caminos posibles», explicó. Uno es su reubicación en otro departamento, bajo otro mando, manteniendo sus condiciones salariales, mientras seguimos trabajando con ambas partes para que esto no se repita. El otro, una salida pactada. La empresa reconoce la situación, se extingue la relación laboral por mutuo acuerdo y usted recibe una indemnización de 33 días de salario por año trabajado, en su caso 7 años, más 3 meses adicionales de cobertura de seguro médico y terapia externa. Mientras ella hablaba de reubicación, mi mente dibujó automáticamente los mismos pasillos, los mismos ascensores, los mismos cafés en vasos de cartón, solo con un jefe distinto en la firma de los correos. Sonaba a solución lógica, pero mi cuerpo imaginó volver a ese edificio cada mañana con la historia a medio cerrar. Cuando pronunció «salida pactada», en cambio, apareció otra imagen, no tanto de puertas cerrándose, sino de espacio en blanco, de silencio que ya no habría que llenar con excusas. Pedí que me aclararan las cifras, quizás por deformación de quien siempre ha vivido traduciendo todo a números.
La indemnización equivaldría a unos 7 meses y pico de mi salario bruto, pagados en un solo ingreso tras la firma del acuerdo, más la garantía por escrito de que la empresa financiaría mis sesiones de terapia durante 3 meses, aunque ya no estuviera en plantilla. Lo apunté en mi libreta, como si escribiendo los números pudiera terminar de creer que eran para mí. No tomé la decisión en voz alta de inmediato. Miré mi carpeta, con años de correos impresos, miré a mi jefe, clavado en su silla, más pequeño de lo que nunca lo había visto, y sentí que algo dentro de mí ya había elegido mucho antes de entrar en esa sala. Acepto la salida pactada, dije finalmente. Al pronunciarlo, no sentí la caída al vacío que había imaginado tantas noches. Sentí por primera vez en años que mi alma dejaba de encogerse por miedo al futuro y se estiraba un poco, como quien prueba el tamaño real de sus pulmones. Mientras Recursos Humanos empezaba a hablar de plazos y firmas, yo respiré hondo, sabiendo que lo que venía después ya no iba a construirse solo desde el aguante. Meses después de firmar la salida pactada, un lunes amanece sin alarma y por primera vez, eso no me asusta. El piso está en silencio. Solo se oye el crujido suave de la cafetera y el agua de la ducha del vecino, mientras yo me quedo de pie junto a la ventana, mirando cómo pasa el metro lleno a la misma hora en la que antes iba apretada entre mochilas y trajes. Antes, ese ruido marcaba el inicio de otro día de supervivencia. Ahora contrasta con el espacio tranquilo de mi salón, donde el silencio ya no es vacío impuesto, sino una habitación que yo misma he elegido habitar. No fue magia, fue orden. En una hoja de cálculo sencilla, convertía una parte de la indemnización en un colchón de 6 meses de gastos fijos. Otra parte la dejé en una cuenta aparte, intocable, solo para emergencias. Decidí que cada mes 120 euros irían destinados a formación, cursos de acompañamiento emocional, supervisiones, lecturas, y otra cantidad fija, igual de modesta, iría directa a ahorro, aunque fuera poco. No sé exactamente cómo será mi ingreso dentro de un año, pero sé que tengo un mapa para atravesarlo. He mantenido la terapia semanal como quien mantiene una cita con el dentista del alma, y poco a poco, de ese proceso ha ido saliendo algo nuevo. Abrí un perfil con mi nombre y debajo el título Despierta tu esencia, y empecé a ofrecer sesiones piloto a precio simbólico y contenido gratuito para mujeres que se reconocen en mi historia, aquellas cuya alma también está pidiendo sanación y no saben por dónde empezar. Si has llegado hasta aquí escuchando, quizá la tuya también esté tocando la puerta. Piensa qué pequeño límite o gesto de autocuidado vas a defender esta semana, y si quieres, déjalo escrito como compromiso contigo misma. Mi alma ya no grita, habla claro. El martes a mediodía tiene otra textura cuando no suena ninguna alarma detrás. Camino por un parque cercano a casa, el aire frío cortándome un poco la cara mientras el sol tibio se cuela entre los árboles, y siento un contraste que antes no conocía. El cuerpo en movimiento lento, pero el pecho en calma, sin esa urgencia sorda de llegar a ninguna parte. Escucho el crujido de la grava bajo mis zapatillas, unos niños riendo a lo lejos, un perro que sacude el agua en una fuente. El mundo hace ruido, sí, pero dentro ya no hay gritos. Mi voz, la misma que se apagó en aquella sala de juntas, se ha convertido en mi brújula. Ahora es ella la que decide qué proyectos acepto y cuáles dejo pasar, qué conversaciones sostengo y cuáles ya no tienen sentido, qué ritmos respeto aunque el resto vaya con prisa. Si algo me encoge la garganta, no lo meto en la agenda. Lo escribo, lo reviso y si hace falta, lo suelto. Si una propuesta me hace respirar más hondo, aunque dé miedo, la escucho con atención. Sanarme dejó de ser un proyecto de emergencia y se volvió un modo de vivir. Estoy cursando una formación de 1 año en acompañamiento emocional, con clases quincenales y prácticas supervisadas. En el calendario del móvil ya aparece, repetida, la revisión médica anual con mi doctora.
En la misma hoja de cálculo donde un día puse colchón de 6 meses, ahora hay un plan de ahorro a 3 años, con cantidades pequeñas pero constantes, porque también se construye futuro cuando nadie mira. Antes mi alma tenía que gritar desde el cuerpo para que yo la oyera. Ahora me basta con que susurre y ajusto el rumbo. Ya no soy la que aguanta hasta romperse, soy la mujer que se escucha, se cuida y se reescribe a tiempo. Y mientras lees o escuchas esto, tal vez tu próxima decisión sea imaginar cuál sería tu propia frase si empezaras a sanarte hoy.